Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Erotopías, Cartografías del Deseo. Aquí en donde la sexualidad se piensa, se imagina y se siente. Un espacio en donde desvestimos las palabras y pues todo nos desnudamos. Encendemos los pensamientos y acariciamos el deseo desde el arte, la filosofía, la literatura, el turismo. Yo soy Alejandra Madera y estoy aquí con mi gran amiga, socia, cómplice y demás. Eso puede generar especulaciones. Me encanta. Yo soy Mitzi y bueno, les damos la bienvenida a este espacio para habitar nuevas erotopías y por supuesto cartografiar nuevos mapas del deseo. Sí. ¿De qué vamos a hablar, amiga, hoy? Nuestro episodio del día de hoy se llama Cuando el deseo no pide permiso, entre el poder y la piel. Y bueno, pues queremos un poco como retomar más o menos desde qué lugar queremos abordarlo en contraposición sobre todo, ¿no? No sé si recuerdan que justamente en nuestro capítulo anterior analizamos esta famosa obra literaria de Mishima. El rumor del oleaje. Esperamos que sí lo hayan visto y escuchado. Y que ya le hayan dado like y que se hayan suscrito y que le hayan puesto la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subimos un nuevo episodio, por supuesto. Sí. Y bueno, una de las cosas que más señalábamos es que si bien es una muy hermosa historia de amor, la perspectiva de Mishima es una perspectiva pues masculina. Sí, una mirada masculina del deseo, donde en sus textos, una de las grandes críticas que se le puede hacer es que los agentes del deseo son los hombres y las mujeres somos más bien pasivas, sumisas ante ese deseo. Y sobre todo describe sus personajes femeninos de una manera como más plana. Y más estereotipada también. Sí. Como cumpliendo con estereotipos de género, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el caso del episodio pasado decíamos que ella era bella, era pura, se sostuvo en esa pureza, evidentemente bajo esta perspectiva del placer, donde ella no era el agente, ¿no? Ella más bien era el objeto de deseo. Uh-huh. Y ahora queremos presentar otra figura, una mirada literaria completamente distinta. Femenina. Sí, donde las mujeres son el agente en sí mismo del placer, pero sobre todo hay una reconfiguración de cómo se habita este placer. Así es. Cuéntanos. Pues se trata de la obra de Marguerite Duras, El amante. Y pues esta historia se sitúa en los años 30, uh-huh. Que pues realmente la historia es autobiográfica porque ella vivió esa experiencia cuando tenía 15 años. Sí. Entonces, esta historia se ubica en Indochina. Indochina es lo que ahora es Camboya y Vietnam. Uh-huh. Ajá. Entonces, pues allá estaba en la época de la colonización francesa, precisamente. Ella viene de una familia francesa, aunque si bien es blanca, pues es una familia empobrecida realmente. Uh-huh. Sí, y una de las cosas que es súper interesante sobre este texto es que además de que es una narrativa autobiográfica, autoficcionada, podríamos decir, porque ella hace este juego en el que mezcla, por supuesto, los elementos biográficos, pero la ficción. Ella se involucra profundamente a una muy temprana edad. Disclaimer, queremos hacer un par de aclaraciones importantes, ¿no? La primera es que no queremos romantizar un vínculo sexual entre una mujer de 15 años, como es el caso de Marguerite Duras, con un hombre de 27, que es el caso del amante chino. No queremos hacer como esa romantización, queremos más bien colocarlo bajo el contexto de la mirada histórica, que eso sí es como súper importante, ¿no? Claro, porque en esa época era muy normalizado precisamente que las adolescentes se involucraran legalmente con hombres mucho mayores y pues con el consenso también de las familias. En este contexto, ahorita eso es un delito para que tengan muchísimo cuidado, pero no nos quedaremos desde la mirada moralista ni juiciosa, simplemente que si queremos poner esto claro, ¿no? Que esto en la actualidad y en nuestro país, eso es un delito. Sí, no hay que romantizar este tipo de vínculos, solo queremos tener esta mirada histórica,
pensar un poco que, por ejemplo, nuestras abuelas se casaron a los 16 años con nuestros abuelos de 27, ¿no? Era más común de lo que en realidad tendría que haber sido, pero bajo esta condición histórica, pues Marguerite Duras es una escritora francesa, por supuesto, súper prolífica, que además de dedicarle un montón a la literatura, también escribió guiones cinematográficos, entre otras tantas, ¿no? Fue una escritora súper productiva y este texto es extraordinario porque presenta de manera muy revolucionaria la figura del placer desde el ejercicio de la mujer, es decir, hay una apropiación directa de esta perspectiva. Para poder darles más contexto de lo que va, les voy a leer justamente un párrafo de donde ahí sale todos los hilos de lo que va a ir todo el episodio. Entonces dice así: ese faltar de las mujeres a sí mismas ejercido por ellas mismas siempre lo he considerado un error. No se trataba de atraer el deseo, estaba en quién lo provocaba o no existía. Existía ya desde la primera mirada o no había existido nunca. Era el entendimiento inmediato de la relación sexual o no era nada. De ahí parte todo, porque aquí en lo que podemos nosotras analizar, y lo voy a hablar desde el marco sexológico, ella habla de un deseo espontáneo, de un deseo inmediato y no esporádico porque pues dura bastante. Sin embargo, ella lo sitúa ahí, ¿no? Como es este impulso que me lleva a desear a la otra persona. Porque esto, acuérdense, es en los años 30. Entonces, Masters y Johnson llegaron 36 años después con los estudios de la respuesta sexual humana, en donde encontraron que para que haya deseo, bueno, ellos eran más fisiológico en el cuerpo. Realmente, ¿qué ocurre cuando nosotras deseamos? Pues hay una revolución ahí con las hormonas, está jugando, que se alocan, aparte. Claro, físicamente pues empieza a haber mayor palpitación, físicamente sí hay un cambio. Sin embargo, también lo que queremos aquí explicar es que este deseo va más allá de lo fisiológico, sino que también es psicológico y social. ¿Por qué? Porque también tenemos que tomar en cuenta el contexto. En este contexto, ella, Marguerite Duras, que tenía 15 años y medio, pues desea a este hombre, pero no es cualquier hombre, es un hombre chino, millonario, y que pasa por ella, se encuentran en me parece que era el ferry, era un barquito, de estos barquitos que había en esa pues época. Barcota, amiga. Bueno, sí, porque era el coche, la limusina, era una limusina, ajá. El camión donde viajaban. Sí, era un barcote. Olviden que era barquito, era barcote. Entonces, ella lo conoce ahí, para spoilearles un poco el libro. Ella está en el barco, vestida, esto es muy importante, porque ella está vestida con un vestido que era de su mamá, de seda, medio transparente por lo que el uso. El uso, ajá. Un sombrero de hombre. Un sombrero de alas planas, me parece que se le llama. Y fieltro, ¿no? Y fieltro. Y un cinto o como un lazo. Como una fajilla negra. Muy masculino. Con este vestido, un cinturón de hombre, que ella decía que no se acordaba si era de sus hermanos, y unos zapatos dorados, que no hacía combinación en nada con su vestimenta. Sin embargo, pareciera que es lo que también llama la atención a este hombre, porque además ella está maquillada. Ella dice que ya usa maquillaje, que se pone este labial rojo carmín. Entonces, en esta parte en la que él se acerca a ella y le ofrece un cigarrillo, pues parece que se empieza a dar este coqueteo, ¿no? Uh-huh. Y de ahí surge la historia, ¿no? Que es cuando él comienza a pasar por ella Era como un hostal donde ella se quedaba para estudiar. Sí. Uh-huh. Y él pasaba por ella, él la recogía, él la iba a dejar. Entonces ahí se empieza a dar esta relación
en donde también él después la lleva a su departamento de solteros. Y ella está muy segura, ¿no?, de lo que está haciendo, porque además a ella la coloca ella se sabe que él la desea. Uh-huh. Y aquí se juega un papel como muy importante de ambas partes en cuanto al poder, uh-huh, porque cada uno de ellos pues piensa que tiene el poder sobre el otro, ¿no? Porque de alguna manera este hombre es rico, sabe la condición de ella porque ella se lo cuenta. Entonces ella le dice que pues sí, su mamá ha tenido complicaciones en la compra de unas propiedades o unas tierras, me parece, sí, ¿no? Entonces, pues esa parte, ¿no?, en donde ella pues lo narra de esa manera, en que el deseo le llega y ella le pide a él que en el encuentro ya sexual, pues la trate como a cualquier otra mujer, ¿no? Entonces, aquí lo que yo quiero rescatar de esto es justamente eso, ¿no? Que eso es en los años 30, recordémoslo otra vez, ¿no? Entonces, ahora, con los descubrimientos que se han hecho, pues ya sabemos que el contexto juega un papel muy importante en el deseo. Uh-huh. Porque también van involucrados mi situación, ya sea social, económica y también emocional. Que te puede vulnerar o que te puede colocar como desde un lugar más autónomo, ¿no? Así es. Entonces, por un lado tenemos esta parte, ¿no?, en la que ella sí ejerce este poder, este saberse deseada. Y además ella lo dice, yo puedo ser hermosa, uh-huh, si me lo propongo, ¿no? Entonces... Tomen nota, chicas, tomen nota. Sí. Si nos creemos hermosas, nos vemos hermosas. Y nos ven hermosas, así es, ajá. Entonces, pues es muy interesante cómo ella va describiendo el deseo, ya sea con él o también cuando narra la parte en la que está con una de sus amigas, ¿no? Que uh-huh, su amiga está desnuda y la empieza a describir de una manera... Muy erótica, porque ella dice, es que yo quiero comerle, me parece que es lo que le dice, uh-huh, amiga, comerle los pechos como me los come a mí el chino. Entonces, uh-huh, esa parte es muy erótica. Sí, es como una exploración en general, ¿no? Uh-huh. Pues, bueno, a mí una de las cosas que me parece como súper importante en esta reconfiguración del deseo es que justamente es en ella en quien recae esa figura deseante, ¿no? O sea, ella encarna el deseo como tal y lo describe, ¿no? Pero además justamente hay como en el libro hay un desdibujamiento de los límites, ¿no? Porque ella desdibuja, por ejemplo, ese deseo que recuerda en la memoria, pero también ese deseo que está sintiendo a los 70 años, pues, ¿no? Porque Marguerite Duras escribe este texto a sus 70 años propiamente, recordando la historia de los 15 años, ¿no? Entonces el desdibujamiento es como desdibujo los límites de la memoria y del deseo, porque está el deseo presente en sus 15, pero está el deseo presente en sus 70, está el deseo de recordar propiamente, entre otras cosas, ¿no? Y la escritura se vuelve un mecanismo extraordinario para erotizar la memoria, ¿no? Creo que esto es así como el deseo narrado desde la palabra como tal. Por eso decíamos al inicio del episodio, aquí vamos a desnudar las palabras, ¿no? Y es parte como del proceso del que Marguerite Duras echa propiamente mano, ¿no? Luego, otra de las cosas que es así como muy sugerente es la manera en la que escribe el libro, ¿no? Porque hay pausas, hay frases cortas, luego hay como retornos, y pareciera que la misma lectura tiene una emulación del deseo, ¿no? Como este proceso en el que de repente te sientes arrebatado y luego te detienes y luego haces silencio, pero luego vas de nuevo, ¿no? Es como un ejercicio constante en el que ella está emulando con la misma escritura los movimientos eróticos y sexuales de sus encuentros, que tampoco son profundamente explícitos, ¿no? No. O sea, y aún así el deseo está impregnado enteramente en el libro, ¿no? El de ella por él, el de él por ella. No creo que sea como una historia de amor ingenua, ¿no? O sea, ambos sabían que en estas relaciones de poder las dinámicas se iban a estar reconfigurando constantemente, ¿no? Claro, yo creo que
pues en la edad que ella tenía, que eran 15 años y medio. Y la hormona. Sí, o sea, obviamente yo creo que ambas partes estaban vulnerables de algún momento o de alguna situación. De algún lado, uno de los dos siempre iba a estar de alguna manera vulnerable y vulnerado sobre el otro, porque ella, si bien se sabía deseada, también jugaba con este papel de que ella es la persona blanca, la niña blanca, y él, aunque sí es millonario, pues parte de que él pues tiene esta parte en la que él se siente menos que ella, ¿no? Claro, una de las cosas es, por ejemplo, bajo esta perspectiva en la que explica Ale, cómo el deseo nos lo han vendido justamente ahora que hablábamos en el episodio pasado de los streaming y cómo constantemente nos muestran estas escenas fogosas que se dan inmediatamente y entonces que la relación y el encuentro sexual es extraordinario y no tiene fallas ni errores, pues esta noción de que el deseo tiene que ser exclusivamente espontáneo, acá se reconfigura porque en realidad, ¿qué tan libres somos de desear ciertas cosas, no? Si bien el libro se condiciona, como lo dijo Ale, en este contexto colonial, y el contexto colonial tiene mucho impacto sobre nuestros vínculos, sobre nuestras relaciones de poder, porque él era una persona china, millonaria, es hombre, es decir, tiene esta posición económica superior a la de ella, tiene esta posición de masculinidad superior a la de ella, pero ella es una adolescente bella, blanca, ¿no? Ella proviene de la clase dominante sobre la condición colonial en la que están habitando propiamente. Entonces, ahí hay una relación de poder permanente, pero, perdónenme, como buena Foucaultiana o alguien a quien Michel Foucault le gusta bastante, hay que identificar que las relaciones de poder siempre son dinámicas, ¿no? El poder no se tiene, no se ostenta así como una moneda fuerte que va cambiando de postor. No, el poder se ejecuta constantemente y está en una relación dinámica permanente. Y se va construyendo también ese poder, ¿no? Con estas dinámicas en las que en qué momento estás ahora tú por encima de mí, ¿no? Porque en esas se lleva, ¿no? Si bien ella lo maneja también desde el punto en el que ella tiene esta agencia de su sexualidad, pues no debemos dejar de lado que tenía 15 años y ya está comprobado por la neurociencia que a los 15 años tu corteza prefrontal todavía no está desarrollada bien, la toma de decisiones pues no hay que confiarse de ella, igual las emociones, ¿no? Las hormonas están a tope, dopamina súper arriba, entonces pues ya se sabe que a esa edad no se pueden tomar decisiones muy acertadas, muy inteligentes, y es por eso que ella también se lo permite, ¿no? Porque le da rienda suelta a este deseo, y él también desde este poder de la edad, de la posición económica, de la masculinidad, pues también ejerce este poder, ¿no? Hasta qué punto también Marguerite Duras era libre de ese deseo o estaba condicionado por su también estatus económico, porque si bien es blanca, viene de familia francesa, pues económicamente estaban muy mal. Sí, como hace unos momentitos les decía Ale, y les decíamos desde el inicio del episodio, pues una de las características es que es un texto autobiográfico, si bien ahí mezcla la ficción, es autobiográfico como tal, ¿no? Y la familia de Marguerite Duras pasa por esta condición de que el padre fallece y la madre con todos los ahorros compra tierras en la Indochina francesa, pero la defraudan pues porque le venden tierras que la mitad del año van a ser inundadas. Entonces, en ese sentido, se quedan enteramente en la pobreza y dependen mucho también de esta dinámica de la vinculación, del vínculo que existe con el chino, porque el chino va a estar constantemente dándole dinero o llevándola a comer después de sus encuentros sexuales, etcétera, ¿no? Entonces, el vínculo que inicialmente ella jamás lo va a describir como un vínculo amoroso, ¿no? Incluso se sabía que él estaba comprometido con una mujer china, también millonaria, que los comprometieron
justamente porque son dos familias de poder y de fuerte capacidad adquisitiva, familias millonarias. El chino y la china con la que se iba a casar no se conocían, ¿no? Nunca habían tenido una interacción. Entonces, justo se habla de que no es una historia de amor porque todo el tiempo se sabe que no terminarán juntos. Entonces, el deseo se apropia de cada encuentro, ¿no? Cada encuentro es así como, pues es que esto no lo vamos a tener toda la vida, ¿no? Ahí te vas a casar con la china millonaria y yo me voy a ir a la Francia. Y entonces, yo me voy a regresar y yo, sí. Como a darle que es mole de olla, ¿no? Atásquense que hay, no, perdón. Pero es una dinámica justamente así, siempre mediada por la colonialidad, siempre mediada por la raza, por la clase, por el género. Y aún así, aunque se exploran esas tensiones constantemente, hay una perspectiva justo de colonialidad, más allá de la colonia, ¿no? Pues los investigadores en América Latina, sobre todo América Latina y México, colocan como justo la colonialidad, a diferencia de la colonia, es una condición mental que justamente más allá de los poderes políticos nos llevan a repetir estas condiciones, ¿no? Nos llevan a tener una tendencia hacia desear la blanquitud, a tratar menos apropiadamente a las personas que están racializadas. Es decir, es una serie de condiciones o estructuras mentales que nos llevan a repetir las estructuras de poder que se colocaron durante la colonia, ¿no? Sí, porque además este juego psicológico que se realiza en la colonización, pues es justamente eso, ¿no? Colocar a las personas por debajo de las personas blancas, ¿no? Entonces, que dominan. Entonces, estas personas blancas dominantes mantienen a estas personas que no son blancas en un estado constante de sumisión y como con el pie en el cuello, ¿no? Así como de aquí no pasas, ¿no? Y estas personas realmente se lo creen, porque el chino, aunque es millonario, pues se cree que es menos en cierto punto que ella, y ella lo sabe, y ella también se aprovecha de esa situación. Por eso decimos que las relaciones de poder están todo el tiempo dinamizadas. Pero estas relaciones de poder se entretejen muy estrechamente con el deseo, ¿no? Porque justamente lo profundizan, lo exploran más allá, ¿no? Él recibe, por ejemplo, muchas groserías, podríamos decir, como muchos comportamientos bastante groseros de parte de la familia de ella. Desplantes. Ajá, desplantes como not polite, ¿no? Él les lleva a comer y los hermanos jamás lo observan, no se dirigen a él, ni siquiera, o sea, él paga la comida y jamás le agradecen. Entonces, este vínculo que al final nos van a llevar como a reconocer que es un vínculo en el que ambos terminan amándose profundamente en alguna medida u otra, siempre va a estar mediado por la piel, siempre va a estar por el color de piel y la racialización, siempre va a estar mediado por la dinámica económica y también, por supuesto, por la condición de la colonialidad que les atraviesa. Claro, porque los cuerpos se vuelven el campo de batalla realmente. ¿Por qué? Porque mi cuerpo blanco y tu cuerpo dorado. Ahí es como una lucha en la cama de todo esto que estamos mencionando, ¿no? Que todo se podría resumir en esos encuentros sexuales cuando él la baña, porque además ella dice repetidamente que él la lava cada vez que van a tener un encuentro, la lava muy suave, muy delicadamente y la lleva a la cama y ahí es cuando tienen su encuentro, ¿no? Pero justamente eso es lo que hablamos, ¿no? Que cómo este deseo está súper entramado de la colonización, de esta racialización, de un montón de cosas culturales y sociales y económicas también. A mí me gusta mucho como todas las dinámicas que siempre rompe Marguerite Duras, ¿no? Creo que además de ser una escritora que rompe, por ejemplo, con un lenguaje hegemónico francés literario, porque su literatura va a ser, como podríamos decir, colocada desde muchos lugares, ¿no? El primero
el de aquel que coloca a la mujer como agente del placer sin pedir disculpas, ¿no? Eso es como súper esencial. Sí, ella jamás dice, ay, yo era menor, y nunca se victimiza tampoco. Ajá, sí, los personajes son como complejos, ¿no? Sí. Ella no es heroína, ella no es víctima, ella es la morra que desea estar con el chino, punto final, ¿no? Y otro de los factores es que, por ejemplo, Marguerite Duras también rompe mucho con este lenguaje hegemónico literario. Por ejemplo, en francés, cuando una estudia francés, una de las características es que para explicar el tiempo pasado, ellos tienen un tiempo específico que es le passé composé, ¿no? El pasado compuesto. Porque el pasado simple es exclusivamente de uso literario. Es decir, los franceses no lo usan en lo cotidiano, solo se usa para escribir literatura. Y ella rompe mucho con estas figuras literarias para volverse como una escritora revolucionaria en sus momentos, ¿no? O sea, no solo es súper prolífica, reconfigura esta figura femenina desde la agencia del placer, sino que además rompe con un montón de estereotipos que se veía justo desde la edad que describe en el libro, ¿no? Así que además se coloca en los tiempos, ¿no? Como en tercera persona, que tiene una forma de escritura bastante peculiar, ¿no? Que no se encuentra como por la época en la que ella, pues, también digo que lo escribe ya a los 70 años, pero cómo se coloca, ¿no? Porque se describe como la niña, el hermano menor o mayor, o sea, se coloca como en tercera persona y va y viene en los tiempos, ¿no? Sí, todo el tiempo, constantemente. Y siento que hay una reconfiguración de la subjetividad femenina, ¿no? O sea, hay una... Esta idea de que no sea ni víctima ni heroína de su propio texto, sino que sea como súper complejo, me parece impresionante porque hay una parte en el texto donde narra que ya nadie en el espacio que ella habita, donde ella dormía, nadie le hablaba, justo porque sabían que se iba con el chino a tener relaciones sexuales. Entonces, las otras compañeras no querían como ensuciarse de esta condición moral, y ella no le explora importa el placer más allá de la moralidad. No le importa que la vean con él. Ya no les importa, de hecho, a ninguno de los dos que les vean. Ni le importa, por ejemplo, tampoco que piensen que está con él por el dinero. Porque además ella sí dice abiertamente y se lo dice a él. O sea, él le dice, ¿estás conmigo por el dinero? Y ella, sí, claro, es el dinero. Pero él también le dice, bueno, yo te voy a dar el dinero, no te va a faltar nada. Entonces, llegan como a un tipo acuerdo para mi punto de vista, ¿no? Sí, un acuerdo que parece que constantemente se está disfrazando de ser exclusivamente deseo, ¿no? Claro. Exclusivamente placer sexual, pero que luego les vincula de una manera profunda, les vincula de una manera intensa, muy intensa. Sí. Que pareciera que a ella la dejó tan marcada que es a los 70 años que reescribe, bueno, no sé si lo reescribe, pero escribe su historia. Su memoria. Y pues pareciera que lo está viviendo en ese momento, ¿no? En cierto punto pareciera que se está desarrollando en ese preciso momento. Y sí. No, ya había pasado muchísimo tiempo. Como ese deseo, el deseo que es tan intenso y se reconoce que no solo se queda en la memoria, sino en la misma piel, ¿no? En la piel, el cuerpo tiene memoria. Sí, y creo que reconfigurar estas nociones de que las mujeres solo somos el objeto sexual del deseo y tenemos que habitar estas subjetividades y estos cuerpos deseados, no deseantes, pues es algo que tendríamos que cuestionar profundamente, ¿no? O sea, para empezar, lo fisiológico también nos atraviesa a nosotras. Claro, y justo eso, ¿no? Que el deseo no es lineal, el deseo también es muy individual, en este sentido en el que no se tiene que ver de la misma manera, no hay una secuencia en cómo debe de ser el deseo para todas las personas, cada quien lo vive y lo construye, lo cartografía de manera distinta, de acuerdo a lo que ya vimos, ¿no? Al contexto, a mi situación emocional y psicológica, lo que estoy deseando, de dónde viene, y justamente esa era la pregunta del principio, ¿no? De qué tan libres somos al momento de desear, ¿no?
si es esta libertad por desear o alguien más nos está diciendo cómo debemos de desear a esa otra edad, ¿no? Uh-huh. Sí, qué tantas estructuras de poder están ahí atravesadas o imbrincadas en nuestros procesos de deseo, ¿no? Y qué cuerpos son deseados, ¿no? ¿Qué cuerpos deseamos? Esta figura del texto, neta léanlo, pero esta figura del texto donde el cuerpo se vuelve el archivo vivo del deseo, a mí me parece extraordinario, ¿no? Porque siento que nos ha pasado a todas y a todos que hemos tenido estos encuentros tan deseados o estos encuentros fugaces que se vuelven tan encendidos y tan fuertes, tan intensos, que una vez que la memoria retrae esos recuerdos, te vuelves a prender en ese mismo deseo, ¿no? Entonces, pensar en nuestro cuerpo como este archivo del deseo que es capaz de guardar en la memoria durante tantos años, ¿no? Otra vez, Marguerite Duras vive esta historia a los 15 y la escribe a los 70. Me parece extraordinaria, pero también cabe esta dinamicidad en el archivo del deseo, porque otra vez el deseo se va constantemente reconfigurando, ¿no? Claro, y que nos invita a cuestionarnos un montón de cosas, ¿no? Porque justamente el hecho de que ella sea una adolescente juega un papel muy importante en toda esta situación, ¿no? No ve más allá de los riesgos que puede tener, claro. O sea, se va desbocada, ¿no? Así como tráiler sin freno, se va y no le importa, ¿no? Con este chino, porque pues él también con los medios económicos le podría haber hecho lo que él quisiera, ¿no? Y aventarle al río y ahí nos vemos, ¿no? Sin embargo, sí, no lo hace él tampoco y pareciera que mutuamente se cuidan. Eso es lo que lo hace muy rico, ¿no? Y muy atractivo la historia. Pero que también es eso, ¿no? El cuestionarnos desde dónde y hasta dónde nos ponemos también en riesgo nosotras o nosotros, nosotres, en estas situaciones cuando deseamos a alguien, qué tanto nos detenemos a pensar o nos vamos así. Es muy complejo, por eso es que se va construyendo el deseo. No, aquí ya acuérdense que no damos recetas, cada quien es dueño de su deseo y lo pueden ir pues reconfigurando, como bien lo decías, ¿no? Sí, pensando todas estas preguntas que nos encanta siempre dejarles abiertas, ¿no? ¿Qué tanto los cuerpos que yo deseo, por ejemplo, están trazados por estas figuras coloniales que nos hacen desear más la blanquitud que otras cosas? O cuando deseamos, por ejemplo, cuerpos racializados, ¿qué tanto les estamos exotizando, por ejemplo? Y les vemos desde un lugar exótico de lo diferente, de la diferencia, ¿no? ¿Qué tanto? Y de lo disponible también, porque aunque esta historia es en los 30, pues actualmente lo seguimos viendo, ¿no? Turismo sexual hacia el oriente, justamente de occidente hacia oriente, ¿no? De tener a la disposición mujeres, hombres, adolescentes incluso, pues sexuales, ¿no? Hay disponibles a la hora que yo decida, ¿no? Porque además tengo el poder adquisitivo de poder tomar tu cuerpo. Sobre todo si soy un turista del norte global, ¿no? Así sí, como sí, de claro. Europa, de Estados Unidos, Canadá, etcétera, ¿no? Entonces, justamente, ¿qué tanto este deseo? Otra vez, preguntarnos por nuestro propio deseo. Sí, habitarlo placenteramente desde todos los lugares que el cuerpo nos vaya marcando tendencias o incluso hasta, podríamos decir, niveles, ¿no? Pero cuestionarnos de dónde viene esa percepción del deseo. Porque también es político el deseo. Exactamente. Ahí juega un papel fundamental la política del deseo. Exacto. Entonces, pues eso, pregúntense esas cosas, porque el deseo, pues, otra vez, no es solamente ese momento en el que los cuerpos se entregan apasionados y se quitan toda la ropa y se comen cada centímetro de la piel. También es esa huella que se queda en nuestra memoria corporal, en nuestro archivo de la cuerpa. Claro, porque además, ay sí, lo siento, se los voy a spoilear, lo siento, pero es que esa es como la cereza del pastel, así, cuando ella ya es una escritora muy famosa.
famosa, muy afamada, y recibe la llamada de ¿quién creen? Pues del chino. Diría Alejandra, siempre vuelve. Siempre regresa. Regresó el chino. Le llamó, amiga. Pero no les digas qué les dijo. No, lo tienen que leer. Se el libro pero siempre vuelven. Sí. Siempre Déjenos comentarios, cómo viven su deseo, qué les mueve, qué desean, por qué lo desean. Queremos saber, somos muy chismosas y nos gusta leer sus historias y capaz que alguien tiene una historia similar o hasta más intensa y más intrigante. Justamente en algún punto hacer una dinámica de que nos dejen sus historias de deseos más intensos. Sí. Así, fuertes, como el de la Marguerite Duras. Ajá. Porque lo analizaremos aquí. No todo tiene que estar tan profundamente cargado de amor, ¿no? O sea, ella no nos entrega un amor ingenuo, ni un amor romántico que va a terminar en juntos y felices para siempre. No, ni tampoco una narración explícita de lo que le toca, de lo que le chupa, de lo que le come, de lo que No, tampoco es tan así y logra erotizar. Sí, o sea, logra ser muy, muy erótica la lectura. Ajá, fluye como el río donde todo comenzó. Sí. Qué intenso. Ay, sí. Pues, no sé, piensen eso, ¿no? A mí me encanta la idea de que no todos los encuentros que son muy deseados necesariamente tienen que estar cargados de esta condición del amor o de esta condición del felices para siempre o de esta condición. Pues no, ellos sabían que no podían estar juntos y lo aprovecharon en todos los sentidos. Incluso hablaban abiertamente de sus otras vinculaciones y de sus deseos en la vida. Y otra vez se involucra el deseo sexual con lo que se desea en la vida. Porque ella muy tempranamente en el libro dice desear ser una escritora. Y dice desear lograr ese éxito en la escritura. Y lo hace, ¿no? Entonces el texto está marcado de un montón de deseos que son muy claramente expuestos al otro, ¿no? Y que también se le invalida, ¿no? Propio de la época también, y por ser mujer, y su propia madre le dice que pues no, que eso es una fantasía muy infantil. Entonces, pues la verdad es que nos regala una súper historia Marguerite Duras. Y pues con esto cerramos, ¿no, amiga? Sí, yo pensando un poco justamente en estas cosas que les invitábamos a hacer en la interacción, a que nos dejen sus comentarios sobre sus historias de deseo así profundas. Yo les quiero preguntar también, ¿qué se hace con el deseo que sobrevive al momento, ¿no? O sea, ¿qué pasa con ese deseo que incluso en el caso de la Marguerite Duras le sobrevive a una misma, ¿no? Piensen en esas historias de deseo así intensas. ¿Con quién ha sido ese deseo así? Y cuéntenos, por favor. Sí, capaz que nos gusta. No es su esposa, no es el marido que está ahorita ahí. Esto nos gusta, la verdad. Gusta mucho. Entonces cuéntenos. Bueno. Pues muchas gracias, de verdad muchas gracias por habitar este espacio con nosotras. Para nosotras es un placer ir analizando, desmarañando todas estas historias. Recuerden, nadie tiene la verdad absoluta. Aquí cuestionamos y pues nos vemos y escuchamos en el próximo episodio de Cartografías del Deseo. Erotopías, Cartografías del Deseo. Sí. Y recuerden suscribirse, darle like al video, ponerle a la campanita de las notificaciones para que les avise. Compartirlo, por supuesto, si les gusta. Sí. Con su amiga, la que sabe que se va a cachondear con el libro, pásenselo con su amigo. O se cachondean juntos, sí. ¿Quién sabe? Aquí todo se vale, todo se puede. Y por supuesto, sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok, por supuesto en YouTube. Todas estamos como Erotopías Oficial. Gracias.